A lo largo de la historia, el ser humano ha demostrado una capacidad asombrosa para resistir las peores adversidades, enfrentar la muerte cara a cara y, de alguna manera, emerger victorioso de las situaciones más desesperadas. Cuando todo parece perdido, cuando la oscuridad del infortunio envuelve el horizonte, algunas personas han encontrado en su interior una fuerza difícil de comprender, un destello de esperanza capaz de alumbrar el camino hacia la salvación. Estas historias no son leyendas ni fantasías, son pruebas palpables de que el espíritu humano, alimentado por la fe, el ingenio, la perseverancia o el puro instinto de supervivencia, puede superar lo que la razón considera imposible. Vas a conocer 10 nombres que quedarán grabados en tu memoria como recordatorio de que, pese a todo, aferrarse a la vida es un impulso irresistible. Primero, recordemos a Erin Ralston. En abril de 2003, este experimentado montañista estadounidense escalaba en solitario un cañón remoto en Utah, Estados Unidos. Nadie sabía su ruta exacta. Un accidente mínimo, un movimiento en falso, provocó que una roca enorme se desprendiera y atrapara su brazo contra la pared del cañón. Allí quedó, inmovilizado y sin posibilidad de pedir ayuda. Pasaron horas, después días. El agua y la comida se agotaron, el sol abrasador, las noches heladas, la agonía física y psicológica fueron minando sus fuerzas. Sin embargo, su mente se negaba a rendirse. Consciente de que no podía mover la piedra, comprendió que la única opción era amputarse el brazo. Con una navaja sin filo y un dolor indescriptible, separó su brazo atrapado para liberarse. Herido, débil, con la sangre fluyendo a borbotones, halló la forma de descender y caminar en busca de ayuda. Sobrevivió porque se atrevió a lo impensable. Su historia se convirtió en un símbolo de valentía y determinación. Un recordatorio de que la desesperación puede impulsar las más extremas decisiones y de que aferrarse a la vida puede requerir sacrificios inconcebibles. La segunda historia nos lleva a las heladas alturas de los Andes, donde tuvo lugar uno de los casos de supervivencia más célebres del siglo XX. Nando Parrado y un grupo de jóvenes uruguayos viajaban en un avión que se estrelló en la cordillera en 1972. Durante semanas, los sobrevivientes quedaron aislados en un paraje glacial, rodeados por cumbres implacables, sin alimentos, sin ropa adecuada, sin esperanzas de un rescate rápido. Muchos murieron, pero unos pocos se aferraron a la vida de formas que, desde la comodidad de una existencia segura, podrían parecer inimaginables. La hambruna extrema los llevó a la decisión más dura: alimentarse con la carne de sus compañeros fallecidos en el accidente. Nando, junto a otro sobreviviente, emprendió una caminata titánica a través de los picos nevados. Vencieron el agotamiento, el frío mortal, la desorientación. Llegaron finalmente a un valle habitado, y gracias a su coraje, los rescates llegaron para salvar a los demás. Es una historia que nos confronta con los límites de la condición humana, con la responsabilidad de vivir cuando la muerte parece la opción más fácil. Su testimonio retumbó en el mundo entero, recordándonos que, incluso ante las pruebas más duras, el ser humano puede encontrar en su interior la fuerza para seguir adelante. En mayo de 1996, Beck Weathers formaba parte de una expedición para escalar el Everest, la cumbre más alta del planeta. Una tormenta inesperada, combinada con decisiones desafortunadas, provocó el desastre. Weathers quedó atrapado a más de 8.000 metros de altura, en la llamada zona de la muerte, donde el oxígeno es escaso y el frío mortal. Era un campo de batalla entre la vida y la muerte parecía llevar ventaja. Después de quedar inconsciente en la nieve, tras horas de exposición al viento helado y las temperaturas extremas, fue dado por muerto 2 veces.
Sin embargo, contra toda lógica, recuperó la conciencia. Casi ciego, con graves congelaciones, se levantó y caminó hacia el campamento. Sufrió la amputación de partes de su cuerpo a causa del daño sufrido, pero sobrevivió y vivió para contarlo. Esta historia expone la furia implacable de la naturaleza y la fragilidad del ser humano al enfrentarla, pero también la sorprendente resistencia que puede emerger del corazón cuando todo parece perdido. Luis Samperini fue un atleta olímpico y piloto de bombardero durante la Segunda Guerra Mundial. En 1943, su avión se estrelló en el Océano Pacífico. Junto con 2 compañeros, quedó a la deriva en una pequeña balsa. Apenas contaban con unas pocas provisiones. Durante 47 días, flotaron en un mar infinito, sufriendo insolación, deshidratación, ataques de tiburones y bombardeos ocasionales de aviones japoneses. Uno de sus compañeros murió, pero Samperini y el otro sobreviviente resistieron bebiendo agua de lluvia, comiendo pequeños peces crudos y tratando de mantener la cordura. Finalmente, fueron capturados por la marina japonesa y pasaron por la brutalidad de los campos de prisioneros de guerra. Samperini fue torturado, humillado, obligado a trabajar en condiciones inhumanas. Sin embargo, su espíritu no se quebró. Sobrevivió a la guerra y regresó a casa con la prueba viviente de que la tenacidad puede mantenerse incluso en los infiernos más profundos. Su historia demuestra que la fuerza moral, la fe y la esperanza pueden sobrevivir a cualquier tormenta. Hiro Onoda fue un soldado japonés enviado a la isla de Lubang, en Filipinas, durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando la guerra terminó, Onoda se negó a creerlo. Consideraba que los panfletos anunciando la rendición de Japón eran propaganda enemiga. Durante casi 3 décadas se ocultó en la jungla, alimentándose de lo que la selva ofrecía, defendiendo su posición, intentando sobrevivir en un conflicto que ya no existía. Sus compañeros fueron muriendo, pero él perseveró, siempre alerta, siempre convencido de que su país contaba con su resistencia. Finalmente, en 1974, un antiguo oficial acudió a la isla para decirle en persona que la guerra había acabado décadas atrás. Onoda, incrédulo, aceptó la orden y se rindió. Lo verdaderamente asombroso es que sobrevivió gracias a su inquebrantable disciplina, a su determinación de no rendirse. Esta historia plantea preguntas profundas sobre la psicología del sobreviviente, la fuerza de las convicciones personales y cómo éstas pueden mantener a un hombre vivo en las condiciones más extrañas. Marina Chapman asegura que, de niña, fue secuestrada y abandonada en la selva colombiana. Sin recuerdos claros de su familia ni su nombre verdadero, se vio rodeada por la espesura y el silencio, sin más compañía que la fauna del lugar. Según su relato, sobrevivió observando a un grupo de monos capuchinos, aprendiendo a alimentarse de frutas, insectos y huevos de aves, imitando sus comportamientos, descifrando la lógica del entorno. Sin lenguaje, sin abrigo, sin protección humana, se convirtió en una pequeña criatura salvaje que se mantenía con vida gracias a la astucia y la adaptación. Años más tarde, fue encontrada por cazadores, vendida a un burdel, luego abandonada en las calles y finalmente adoptada por una familia que le dio nombre y hogar. Su historia, aunque controvertida y cuestionada por algunos, invita a reflexionar sobre la capacidad del ser humano, aún en la más tierna infancia, para sobrevivir en un medio hostil y desconocido. Si la civilización desaparece a nuestro alrededor, ¿hasta dónde podemos volver a nuestras raíces más primigenias y seguir viviendo? Ada Blackjack era una mujer inuit que en 1921 partió con una expedición de hombres blancos hacia la isla Wrangel, en el Ártico.
con la promesa de un pago que le permitiría ayudar a su hijo enfermo. La expedición fracasó estrepitosamente. Los hombres murieron uno a uno por enfermedades, hambre y frío. Ada quedó sola en una tierra helada, sin más apoyo que su determinación y su ingenio. Aprendió a cazar zorros, a resistir las tormentas de nieve, a mantener un refugio precario que protegía contra el viento glacial. Durante 2 años vivió al borde del abismo, luchando contra el hambre, las enfermedades y la soledad absoluta. Cuando finalmente fue rescatada, estaba viva, aunque marcada por el terror y la tristeza de haber sido la única sobreviviente. Su historia es una oda a la fortaleza interior y a la increíble capacidad de adaptación del ser humano frente a la furia de la naturaleza. Mauro Prosperi era un atleta italiano que participó en la Maratón de Sables, una carrera de resistencia a través del desierto del Sahara. En 1994, una tormenta de arena lo desvió de la ruta. Se perdió en un mar de dunas, con el agua racionada, el sol abrasador sobre su cabeza y el desierto que parecía infinito. Durante 10 días, Prosperi luchó por su vida, bebiendo su propia orina, comiendo insectos, ocultándose del sol abrasador bajo los restos de un refugio abandonado. Cuando la desesperación creció, incluso consideró poner fin a su vida, pero no lo logró. Finalmente, unos nómadas lo encontraron y lo llevaron a un lugar seguro. Prosperi sobrevivió a pesar de todo, recordándonos que incluso en el desierto más desolado, el deseo de vivir puede ganarle la partida a la muerte. Joe Simpson era un montañista británico que, en 1965, escalaba el Siula Grande en los Andes peruanos junto a su compañero Simon Yates. Un accidente le destrozó la pierna y quedó colgado de una cuerda en plena pared helada. Su compañero, al no ver salida, tomó una decisión desgarradora: cortar la cuerda. Simpson cayó a una grieta profunda, donde todo parecía acabado, pero increíblemente sobrevivió a la caída. Herido, con la pierna destrozada, arrastrándose a través de pasajes subterráneos y glaciares, avanzó hacia la luz y la libertad. Sin agua ni alimentos, consumiendo las últimas energías que le quedaban, logró llegar al campamento base días después. Su historia, narrada en el libro Tocando el vacío, es un testimonio de la capacidad de la mente humana para negarse a la resignación, para seguir luchando incluso cuando ya no hay razones lógicas para ello. Joe Simpson demostró que mientras haya un suspiro de vida en el pecho, siempre habrá una oportunidad más. José Salvador Alvarenga, un pescador salvadoreño, salió a faenar en la costa de México en noviembre de 2012. Una tormenta lo empujó mar adentro. Su embarcación, sin motores ni radio, quedó a merced de las corrientes. Pasaron días, luego semanas y finalmente meses. Estuvo más de 1 año a la deriva en el Pacífico, alimentándose de peces crudos, aves marinas y bebiendo sangre de tortugas cuando el agua de lluvia escaseaba. Su compañero, incapaz de soportar las condiciones, murió. Alvarenga, aferrado a la idea de regresar con su familia, resistió 438 días en el mar. Cuando finalmente tocó tierra en las Islas Marshall, se convirtió en uno de los náufragos más famosos de la historia reciente. Su relato nos enfrenta a la inmensidad del océano y a la insignificancia del ser humano en comparación, y sin embargo, también a la enorme fuerza que se puede encontrar en la fe y la esperanza. Hemos revisado 10 historias de supervivencia que parecen sacadas de las narraciones más crudas y épicas. Todas ellas tienen en común la irracionalidad de su desenlace. Personas que, según las leyes de la probabilidad y el sentido común, deberían haber muerto, pero vivieron. La supervivencia en condiciones extremas es un fenómeno complejo,
una danza entre el azar, la fuerza física, la inteligencia, la creatividad y la voluntad. No es posible trazar una fórmula exacta de lo que hace a un sobreviviente triunfar donde otros sucumben. Cada historia es un rompecabezas único, compuesto por las piezas del carácter individual, las circunstancias del entorno, las lecciones aprendidas antes del desastre y las decisiones tomadas en el punto crítico. Al escuchar estos relatos, podemos sentir admiración, sorpresa, horror o incluso incredulidad. Pero lo que no podemos negar es que son un recordatorio poderoso de lo que significa estar vivo. Cuando la vida se ve amenazada, nuestra naturaleza primitiva emerge con fuerza. El hambre, la sed, el dolor, el miedo y la soledad se convierten en realidades palpables. Y el ser humano, despojado de las comodidades de la civilización, se ve obligado a redescubrir su propia esencia. Algunos encuentran en su interior una reserva inagotable de determinación, un combustible espiritual que les permite seguir adelante. Otros se quiebran y sucumben. Las historias de quienes lo logran nos sirven de lección, no solo para entender la resistencia humana, sino también para reflexionar sobre el valor que damos a nuestra propia existencia. Estos 10 casos, tan distintos entre sí, comparten un mensaje esencial. La vida es un don precioso y frágil, y la voluntad de preservarla puede superar barreras que parecen insalvables. La mente humana es capaz de adaptarse a circunstancias que jamás hubiésemos imaginado afrontar. Donde hay luz, hay esperanza, y donde hay esperanza, existe la posibilidad de encontrar una salida, por más oscura que parezca la noche. Estos sobrevivientes nos inspiran a valorar lo que tenemos, a no dar por sentado lo cotidiano. Nos recuerdan que la fortuna puede cambiar en un suspiro, que lo que hoy nos parece seguro, mañana puede convertirse en un laberinto de peligros. Pero también nos enseñan que, si ese día llega, si nos vemos arrinconados por la adversidad más atroz, puede que dentro de nosotros exista un poder mayor del que jamás sospechamos. Un poder que se activa ante la emergencia, una garra que se aferra a la vida con todas sus fuerzas. Es posible que ninguno de nosotros enfrente jamás las pruebas que estas personas superaron. Tal vez nunca tengamos que amputarnos un brazo para escapar de una trampa mortal, ni caminar sobre la nieve con los huesos rotos, ni vivir con monos en la selva, ni beber agua de lluvia en mitad del océano, ni pasar décadas en una guerra inexistente. Pero estas historias nos acompañan como ejemplos vivos de que la esencia humana es mucho más compleja y resistente de lo que solemos imaginar. La próxima vez que enfrentemos un obstáculo en nuestra vida cotidiana, por grande o pequeño que sea, recordemos el temple de quienes sobrevivieron a lo imposible. No se trata de compararnos ni de minimizar nuestras propias dificultades, sino de aprender que, en el fondo, todos compartimos la misma capacidad para luchar, adaptarnos y, en última instancia, seguir viviendo. Es una semilla de esperanza que podemos atesorar en el corazón. Al final, estas historias no solo nos hablan del triunfo sobre la muerte, sino también sobre la reafirmación de la vida. Cada uno de estos sobrevivientes volvió a la sociedad con una perspectiva distinta, con una conciencia más profunda del valor de cada segundo respirado. Sus testimonios son un canto a la voluntad, a la resistencia, a la fortaleza interior, a esa chispa vital que se niega a apagarse. A fin de cuentas, su lucha es la lucha de todos nosotros, una batalla silenciosa contra la indiferencia y el abandono, un clamor por aferrarse a este mundo, a esta experiencia extraordinaria que es existir, aprender, sentir y amar. 10 personas, 10 historias, 10 odas a la vida en su estado más puro. Queda en nuestra memoria la lección que nos ofrecen cuando todo parece perdido, cuando los muros se cierran, cuando la muerte nos roza con sus dedos helados,
aún podemos encontrar un camino. Y mientras haya un camino, habrá una posibilidad. Y mientras exista una posibilidad, la vida puede prevalecer.